No me conoces, pero seguro que has oído historias sobre mí, historias susurradas en la madrugada de alguien que se enfrenta a lo que nadie más tiene el valor de encarar. Me llaman cuando la policía no puede hacer nada, cuando los sacerdotes huyen, cuando las oraciones fallan, cuando el mal ya ha cruzado la puerta principal. Ahí es donde entro yo, no por heroísmo, porque sé lo que se esconde en la oscuridad, porque la oscuridad también existe en mí. Me llamo Damián, y todo lo que soy nació de lo que me destruyó. Pero no siempre fui así. Yo ya fui solo un muchacho con una casa sencilla, una familia llena de amor y sueños demasiado pequeños para el tamaño del infierno que me esperaba. Pero esa noche, la oscuridad me eligió. Entró por la puerta de mi casa y se llevó todo lo que me hacía humano. Vi a mi padre sacrificarse ante el infierno. Vi a mi madre y a mi hermana ser arrancadas de mí como si no fueran nada. Sentí el sabor de la sangre, del miedo, del fracaso. Todo lo que yo era murió con ellos. Y yo solo sobreviví. Pero la supervivencia tiene un precio. No te deja volver a ser quien eras. Te moldea, te vacía, te transforma. Lo que quedó fue moldeado en la sangre, en el dolor, y del vacío nació el propósito. No voy a permitir que ninguna otra familia pase por el infierno que pasó la mía. El mundo tiene sus criaturas, pero hasta ellas necesitan temer algo. Y es por eso que hoy soy el terror de todo mal que se esconde en la oscuridad. Y esta es la historia de la noche en que no me conoces, pero seguro que has oído historias sobre mí, historias susurradas en la madrugada de alguien que se enfrenta a lo que nadie más tiene el valor de encarar. Me llaman cuando la policía no puede hacer nada, cuando los sacerdotes huyen, cuando las oraciones fallan, cuando el mal ya ha cruzado la puerta principal. Ahí es donde entro yo, no por heroísmo, porque sé lo que se esconde en la oscuridad, porque la oscuridad también existe en mí. Me llamo Damián, y todo lo que soy nació de lo que me destruyó. Pero no siempre fui así. Yo ya fui solo un muchacho con una casa sencilla, una familia llena de amor y sueños demasiado pequeños para el tamaño del infierno que me esperaba. Pero esa noche, la oscuridad me eligió. Entró por la puerta de mi casa y se llevó todo lo que me hacía humano. Vi a mi padre sacrificarse ante el infierno. Vi a mi madre y a mi hermana ser arrancadas de mí como si no fueran nada. Sentí el sabor de la sangre, del miedo, del fracaso. Todo lo que yo era murió con ellos. Y yo solo sobreviví. Pero la supervivencia tiene un precio. No te deja volver a ser quien eras. Te moldea, te vacía, te transforma. Lo que quedó fue moldeado en la sangre, en el dolor, y del vacío nació el propósito. No voy a permitir que ninguna otra familia pase por el infierno que pasó la mía. El mundo tiene sus criaturas, pero hasta ellas necesitan temer algo. Y es por eso que hoy soy el terror de todo mal que se esconde en la oscuridad. Y esta es la historia de la noche en que el mal vino a buscarme y creó el monstruo que él mismo aprendió a temer. Entonces, siéntate y escucha, si tienes valor. En aquel tiempo, la llanura parecía dormir en silencio eterno. El viento arrastraba polvo por los caminos secos, y el ruido más alto que se oía era el mugido de una vaca o el crujir del viejo portón de enfrente. Allí no había lujo, no había prisa, pero había algo que hoy entiendo bien. El mal anda por ahí, caminando de día como personas comunes y de noche como monstruos. Yo tenía 18 años. Era fuerte, resultado de una vida de trabajo duro, un poco terco, de mecha corta. Nunca fui de buscar problemas, pero tampoco era de huir de uno. Vivía con mi padre,
Esteban, un hombre serio, ya marcado por el tiempo. Mi madre, doña Luisa, una mujer de manos callosas, firme, pero con una dulzura que solo las madres de la llanura tienen. Y mi hermana Sofía, la alegría de la casa. Vivíamos en un lugar un poco olvidado de Dios. Una casita de barro y teja con porche de madera y un limonero en la entrada. No vivíamos aislados, pero por allí las casas estaban bien distantes unas de otras. Teníamos algunos vecinos, familias esparcidas, cada una con su pedacito de tierra. Entre ellos, mis tíos, Horacio y Susana, vivían en un terreno más grande, con cría de cabras. El pueblo estaba a 1 hora en carreta. Era allí donde se hacían las ferias, donde vendíamos el fruto de nuestro trabajo. Teníamos unas 8 vacas, algunos cerdos, gallinas, plantábamos mandioca, maíz, frijol. No era mucho, pero era lo suficiente. Sacábamos leche temprano, limpiábamos el chiquero, desmalezábamos hasta que la mano dolía. Por la tarde, mi madre hacía pastel de maíz mientras mi padre arreglaba alguna herramienta. Por la noche cenábamos a la luz de una lámpara de aceite. Era carne, frijoles con harina y mandioca, o a veces solo un caldo caliente con café recién colado. Después de la cena, nos sentábamos en el porche. Mi madre contaba viejos cuentos, historias de hombres lobo, de mulas sin cabeza, de almas en pena que vagaban en la oscuridad. Yo me reía de esas historias, pensaba que todo era una tontería. Poco sabía yo que la oscuridad iba a tocar a nuestra puerta más pronto de lo que podía imaginar. Fue en una tarde bochornosa. El cielo cubierto, el calor seco se pegaba a la piel, y fue en ese día que él apareció. Ese día yo había salido a ayudar en el cultivo. Estaba regresando ya con el sol bajando en el horizonte, el rostro sudado, las manos sucias de tierra. Vi primero la sombra, una silueta parada en el portón de nuestra finca. El sol del atardecer detrás de él, el rostro cubierto por la sombra del sombrero gastado. Mi madre, ingenua y bondadosa como siempre, estaba allí con un vaso de agua en la mano. El hombre tomó un sorbo, luego otro, soltó la mochila en el suelo con un golpe seco. La ropa estaba inmunda, la piel mugrienta, pero lo extraño fue la forma en que respiraba el aire alrededor de mi madre, como si estuviera sintiendo su olor. «Agua buena», dijo él. La voz era ronca, áspera. «Pero tú pareces aún mejor». Él intentó tocar su rostro. Mi madre retrocedió asustada. «¿Qué está haciendo, enfermo?» Yo ya venía corriendo. «Suéltala, desgraciado». Él se volteó despacio. Cuando sus ojos me encontraron, no eran ojos normales, era un ámbar. Brillaban con un reflejo dorado que no venía del sol. Me miró como quien mira a un perro sarnoso a la orilla del camino. Linda familia, mujer, muchacho. Y esa niñita debe ser deliciosa. Fue más fuerte que yo. Corrí y le di. Con todo, su cuerpo voló contra el portón. El vaso de agua estalló en el suelo. Mi madre gritó, «¡No, Damián!». Pero a mí ni me importó. La sangre me hervía. Le di un puñetazo en la cara. Él se tambaleó, pero no cayó. Entonces se rió. Una risa ronca, seca, como si se carcajeara por dentro de la garganta. «Bueno, eres fuerte. Entonces será más divertido de lo que pensaba». «¿De qué estás hablando, infeliz?». Yo ya iba a echarlo de allí, aunque fuera a la fuerza, pero algo me hizo retroceder. La sombra del atardecer escondió el cambio sutil en su cuerpo, pero vi las venas pulsando en su cuello, los ojos más encendidos. Instintivamente me detuve. Aquello no era normal. Él sacó la mochila con calma, me miró con esos ojos extraños y dijo con una sonrisa irónica, «¿Qué pasa? ¿Estás asustado?». Yo realmente estaba, pero no podía demostrarlo. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera. Mi padre apareció en ese momento, vino caminando con el rostro cerrado. «¿Qué está pasando aquí?». «Este desgraciado intentó agarrar a mamá», grité. Esteban miró al hombre con una mirada que nunca había visto, fría, calculada.
Si todavía quieres vivir, vete ahora, o te mato aquí mismo. El caminante escupió en el suelo. Nos miró a mi padre y a mí, y con una sonrisa irónica y amarillenta dijo: «Linda casita, pero un poco frágil para un lugar tan aislado. Tengan cuidado, la noche esconde muchas cosas peligrosas». La respuesta de mi padre vino seca, sin pestañear, y yo nunca vi nada que sangre, que resista a un buen disparo de escopeta. El hombre esbozó una sonrisa de lado. Mi padre, ya sin paciencia, sacó el machete. El caminante levantó las manos. «Calma, calma, ya me voy». Y se fue caminando por el camino de tierra sin prisa. Pero algo me decía que aún volvería. Mi madre temblaba, estaba muy nerviosa con todo aquello. Mi padre la calmó. Ella entró con Sofía, pero yo vi. Él intentaba no demostrarlo, pero había preocupación en sus ojos. Mi padre me llamó a un lado. Se sentó en un cajón de 1900 madera, la mirada perdida en el patio. La noche caía despacio, pero el aire ya parecía demasiado pesado. «¿Estás bien, hijo mío?» «Sí», asentí con la cabeza. Respondí sin saber muy bien qué decir. La sangre todavía me hervía con la rabia y el susto. Me senté a su lado. Nos quedamos un rato en silencio, solo escuchando el grillo y el crujido del portón de alambre con el viento. «Papá, ¿te fijaste en los ojos de ese hombre?» Esteban volteó el rostro despacio, como si ya supiera que iba a preguntar. «¿Cómo así?» Estaban extraños, un brillo diferente. Parecían dorados, casi no parecían ojos de gente. Él respiró hondo, se pasó la mano por el rostro, bajó la mirada. «Debe haber sido el sol. Ya era el atardecer», dijo como quien quería terminar el asunto, pero me di cuenta, su voz estaba demasiado baja. Él no quería demostrarlo, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Pensé en insistir, pero cambié de tema. ¿Y lo que dijo? «Papá, eso pareció una amenaza. ¿Crees que tendría el valor de intentar algo contra nosotros?» Él tardó en responder. Afilaba el machete despacio, como si pensara bien antes de decir: «Ese tipo de gente no tiene nada que perder en la vida, Damián, y quien no tiene que perder no tiene miedo de hacer el mal». Me miró con una mirada firme, silenciosa. «Hiciste bien en proteger a tu madre y a tu hermana. Solo Dios sabe lo que ese cretino podría haber hecho si no hubieras llegado». Respiró hondo, apoyó el machete en el regazo. «Hay sangre en este mundo, que hasta el diablo escupe. Y hay cosas que ni la escopeta detiene. Hay que rezar, pero también hay que tener el cuchillo afilado». Aquello se me quedó en la cabeza. Fue la primera vez que vi miedo en los ojos de mi padre. Pero no era miedo de hombre, era miedo de lo que ningún hombre puede explicar. Esa noche se sentó en la silla en medio de la sala, la escopeta en el regazo, la mirada perdida, como si sintiera que aquel hombre podría atentar contra nosotros. Y yo pensé que era un exagerado, pero me quedé allí con él, sin saber que sería la última noche al lado de mi padre. La noche cayó pesada, oscura como la boca de un lobo. No se oía ni el canto de los grillos. La casa parecía respirar junto con nosotros, lenta, tensa, como si hasta las paredes sintieran que algo malo se acercaba. Cenamos sentados en la mesa, iluminados por la luz de la vieja lámpara. Mi padre estaba inquieto, nunca lo había visto así. Mi madre también estaba así. Parecía que ellos sabían algo que yo no entendía. Después de que terminamos, mi padre se quedó de guardia sentado en la silla de madera de la sala con la escopeta atravesada en el regazo. Yo estaba a su lado. El silencio era total. La lámpara lanzaba una luz débil, parpadeante, que hacía que las sombras bailaran en las paredes como almas inquietas. Mi madre se fue al cuarto con Sofía. El tiempo pasó, ya eran casi las 10 de la noche. Yo ya estaba a punto de irme a dormir cuando todo empezó a empeorar. El perro fue el primero en sentirlo. Gruñó, bajito, como si estuviera siendo atacado por un miedo que ni él entendía.
En el corral, los animales empezaron a agitarse, las vacas mugían y los cencerros tintineaban fuerte, los cerdos gruñían nerviosos, las gallinas batían las alas inquietas en sus percheros. Mi padre frunció el ceño y habló casi en un susurro. Hay algo asustando a los animales. Nos miramos. ¿Será el maldito de ese caminante? Pregunté casi sin creer lo que decía. Mi padre se levantó despacio con la escopeta en las manos, fue hasta la ventana, se agachó y espió por la rendija. Se quedó allí inmóvil. «Damián, hay algo allá afuera. Ven acá, mira esto». Fui hasta él despacio, y entonces vi una silueta enorme parada en medio del matorral seco, inmóvil, pero con los ojos amarillos brillando en la oscuridad, fijos en nuestra casa. Mi padre respiró hondo, la mirada seria. «Está viniendo hacia la puerta principal», dijo con la voz baja como el viento, «y seguro que no espera una reacción. Entonces lo voy a tomar por sorpresa». Me miró a los ojos. «Apaga la lámpara sin hacer ruido». Obedecí. La casa se sumergió en la oscuridad total. Nosotros conocíamos cada paso de ese suelo. Mi padre se movió con precisión. Abrió lentamente la ventana, solo una rendija. La luz fría de la luna invadió el espacio por un corte estrecho. Él posicionó el cañón de la escopeta hacia afuera con calma. La oscuridad dentro de la casa lo mantenía invisible. Afuera, el monstruo caminaba hacia la puerta. El perro encogido gruñía, pegado al suelo, pero la criatura ni siquiera lo miraba. Estaba hipnotizada por la entrada de la casa, como si supiera que era allí donde debía entrar. Mi padre me hizo la señal. Asentí con la cabeza en respuesta y entonces abrí la ventana de golpe. El crujido de la bisagra oxidada rasgó el silencio como un grito. La criatura se detuvo, se volteó sorprendida. Los ojos amarillos brillaron aún más. Esteban gritó: «¡Muere, desgraciado!» y disparó. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí». El estruendo de la escopeta rasgó la noche. El tiro pareció dar de lleno en el monstruo. Un aullido ensordecedor resonó en la noche. Un quejido dolorido, animal, que parecía salir del mismísimo infierno. Pero él no cayó, se tambaleó y después levantó el rostro. Los ojos amarillos chispearon de odio. En un salto inhumano, clavó las garras en el marco de la ventana. Yo jalé a mi padre de vuelta con fuerza. Las garras arañaron el aire por centímetros sin rasgar su rostro. La criatura se debatió, aullando, intentando forzar el cuerpo para adentro. La ventana vieja de madera golpeaba contra la pared. El desespero se apoderó de la casa. Doña Luisa y Sofía gritaban, lloraban desesperadas. Doña Luisa tomó a la niña, presionándola contra su pecho, impidiendo que viera al monstruo. Y entonces la criatura se detuvo. Simplemente se detuvo. Se quedó allí mirándonos, esos ojos ardiendo en la oscuridad. Y lo que sucedió después me heló hasta los huesos. Aquello sonrió. Una sonrisa espantosa, torcida, ancha, llena de dientes afilados, y una voz que parecía salir de una pesadilla habló: «No tengan prisa, todavía voy a saborear cada uno de sus gritos antes del amanecer». La criatura susurró con esa voz maldita, ronca, casi burlona, y entonces comenzó a alejarse despacio, caminando de espaldas hasta desaparecer, tragada por la oscuridad. Nos quedamos en shock. Aquello era una pesadilla viva, un demonio que hablaba, que sonreía y que estaba jugando con nosotros. Mi padre tragó en seco. El sudor le escurría por la frente, las manos le temblaban. Él agarró la escopeta con prisa, la cargó de nuevo, los dedos temblorosos intentando mantenerse firmes. «¡Desgraciado!», gritó y jaló el gatillo. ¡Clic! ¡Nada! El cartucho se trabó. «¡Maldita sea! ¡Maldita sea!», vociferó, golpeando el arma con fuerza contra la pared. Doña Luisa sostenía a Sofía en sus brazos. La niña lloraba bajito, el rostro enterrado en el pecho de su madre. ¿Qué era aquello, Esteban? ¿Qué era aquello? Por el amor de Dios,
decía ella casi sin aliento. Yo sentía mis piernas débiles, la espina dorsal helada, el corazón me martillaba en el pecho como un tambor de guerra. Aquella criatura no era solo un animal, era algo peor, algo que sabía lo que hacía y sabía que nosotros estábamos con miedo. Afuera el silencio volvió, pero era un silencio pesado, como si la noche esperara la hora exacta para volver a atacarnos. Esteban cerró la ventana de golpe. El pecho jadeaba, el sudor le escurría por la frente, la escopeta temblaba en sus manos. Le di, juro por Dios que le di y no cayó. El silencio que siguió fue sepulcral. Los animales callados, ni el viento se atrevía a soplar. Entonces vinieron los pasos lentos, pesados, arrastrados. El sonido de algo inmenso aplastando hojas secas y piedras alrededor de la casa. La criatura comenzó a rodear la casa como un cazador hambriento. Se podía oír su respiración grave, animal, monstruosa. Y de repente habló. La voz parecía venir de un abismo, cruel, áspera, desafiadora. Puedo sentir su miedo escurriendo por las grietas. La sangre se me heló. Damián no creía lo que había oído. Doña Luisa abrazaba a Sofía, las dos temblando en un rincón. Entonces vino el primer impacto. La criatura se lanzó contra la puerta con tanta fuerza que la madera crujió como si fuera a partirse por la mitad. La casa entera tembló. Esteban retrocedió un paso, miró a Damián y habló en un susurro desesperado. «Ayuda aquí, rápido». Los dos empujaron la mesa de la cocina contra la puerta. Era pesada, pero no parecía ser suficiente. Del lado de afuera, la criatura gruñía, aullaba y se lanzaba contra la puerta una y otra vez. La madera crujía con cada embestida de la criatura. Sofía lloraba agarrada al brazo de su madre. Doña Luisa rezaba temblando, clamando por la protección de la Virgen María entre lágrimas y sollozos. Esteban y Damián empujaban la mesa con toda su fuerza, pero la bestia era descomunal. Cada golpe parecía empujar a la muerte hacia dentro de la casa. El sudor le escurría por el rostro a Esteban. Miró a Damián, los ojos ardiendo de miedo, pero también de valor. «Hijo mío, toma a tu madre, toma a tu hermana y huyan por la parte de atrás». «Papá, no lo voy a dejar aquí». «Escucha», gritó con la voz firme, la respiración entrecortada. «Si la escopeta falla de nuevo o si no es suficiente, la única oportunidad que tienen es correr». Damián dudó, pero vio en los ojos de su padre la urgencia y la despedida. Esteban empujó a su hijo. «Ve ahora». Damián corrió hasta la cocina, sacó el machete y volvió temblando para proteger a su madre y a Sofía. Esteban soltó la mesa jadeando, respiró hondo, recogió la escopeta del suelo, la amartilló y volteó el rostro hacia atrás, mirando a los tres con una mirada que más parecía una despedida. Fue hasta el centro de la sala, quedándose delante de sus hijos y de su esposa. El arma apuntada, la respiración contenida. Ya sabía que la puerta no iba a aguantar. Aún así, estaba listo. La puerta temblaba. Cada impacto hacía gritar a la madera. La mesa se deslizó un poco más, y con ella la esperanza. Esteban, firme, respiraba hondo con la escopeta en la mano, los ojos fijos en la entrada, el sudor escurriendo por el rostro envejecido. Detrás de él, Damián sostenía el machete con las dos manos, el corazón disparado, la mente gritando para que corriera, pero el cuerpo firme delante de su madre y de su hermana. Doña Luisa sollozaba abrazada a Sofía, que apenas podía respirar. De tanto llorar, un nuevo impacto. El pestillo de la puerta cedió un poco. La madera se agrietó, la mesa se deslizó con fuerza y entonces, silencio, el monstruo se detuvo. Se podía oír solo su respiración jadeante del lado de afuera, rondando. Esteban apretó más fuerte la escopeta. Damián habló, casi sin aire, «Dios nos ayude». Y entonces la puerta voló hacia adentro. La mesa fue lanzada hacia atrás como si fuera de cartón, y el infierno entró con todo.
la criatura, el monstruo, demonio que, hasta entonces, solo vivía en las historias contadas a la luz de la lámpara. Más de 2 metros de altura, flaco, con brazos largos, las piernas parecían dobladas hacia atrás y su cara monstruosa, ni humana, ni animal, sino una mezcla de los dos. Ojos amarillos y profundos como 2 brasas vivas y dientes grandes, torcidos, afilados como clavos de cerca. El aire se puso denso, el tiempo pareció detenerse. Esteban apuntó la escopeta, disparó. Un clic seco resonó por la casa. El arma no disparó. Esteban abrió los ojos como platos. Todo estaba perdido. El bicho avanzó como un rayo y le dio a Esteban con un golpe brutal, lanzándolo contra la pared de adobe. El estallido del impacto resonó en la habitación. Esteban cayó con un gruñido ahogado, escupiendo sangre. Doña Luisa y Sofía gritaban desesperadas, se encogieron en un rincón, abrazadas, en pánico. El monstruo pisó sobre el pecho de Esteban, aplastándolo contra el suelo. El sonido fue de huesos partiéndose. «Damián, corre, llévate a... las dos, ahora», gritó con los dientes sucios de sangre, casi sin poder respirar. Damián estaba congelado, petrificado. El machete temblaba en su mano, pero ese grito lo despertó con el corazón disparado. Gritó de vuelta y avanzó con todo en dirección al monstruo. Era valentía desesperada. Le dio un golpe con el machete, un corte profundo entre el hombro y el cuello de la criatura. El monstruo aulló de dolor, pero no fue suficiente. Con una velocidad sobrehumana, el monstruo le dio una patada de lleno en el rostro a Damián, lanzándolo con violencia hacia atrás. Esteban gritó casi sin poder: «¡No, Damián! ¡Huyan! ¡Necesitan sobrevivir!». Damián se levantó y, por instinto, tomó a Sofía en brazos y jaló a su madre por el brazo. Ella se negaba a ir, pero Damián la jalaba. El monstruo pisó sobre el pecho de Esteban mientras los miraba saliendo de la casa, como si apreciara el momento. Damián salió por la puerta de atrás con Sofía en sus brazos. Doña Luisa venía justo detrás, casi siendo cargada por él. Corrieron en medio del patio a los gritos. El perro ladraba desesperado. Llegaron hasta la carreta. Damián agarró el burro y lo amarró rápidamente a la carreta. Le dio una fuerte palmada en el lomo al burro. «¡Ve! ¡Corre!». La carreta comenzó a moverse, lenta, temblorosa, el ruido de las ruedas cortando la tierra seca del camino. Sofía temblaba, lloraba desesperada, hablaba entre sollozos. «El monstruo va a matar a papá». Doña Luisa lloraba vociferando. Damián miraba hacia atrás con el machete en la mano, esperando ver cualquier cosa. Él no quería huir, pero no podía combatir aquello. El sacrificio de Esteban no podía ser en vano. Las lágrimas le escurrían por el rostro. Dejar a su padre atrás era algo que jamás se perdonaría, pero tenía que intentar proteger a su madre y a su hermana. La carreta ganaba velocidad. La salvación sería llegar a tiempo a la casa de sus tíos Horacio y Susana. Fue cuando un aullido cortó la noche. El monstruo había cegado la vida de Esteban y ahora venía para acabar con el resto de la familia. La carreta temblaba en el camino de tierra, el sonido de las ruedas crujiendo, el ruido de los cascos del burro corriendo como nunca antes. Damián, con Sofía en sus brazos, intentaba mantener el equilibrio. Doña Luisa se sujetaba a los bordes, orando bajito, temblando. El camino era estrecho, rodeado de matorrales altos y árboles dispersos, y entonces oyeron. No era el sonido de la carreta ni de los cascos. Era algo corriendo detrás, algo grande. Damián miró hacia atrás. La criatura estaba allí, solo los ojos visibles en la oscuridad del camino, dorados, ardiendo, fijos en ellos. Grité: «¡Está viniendo!». El burro corría, pero no era rival. La carreta se balanceaba violentamente, saltando en las piedras y agujeros del camino seco.
Cada sacudida era un aviso de que estábamos pendiendo de un hilo. Yo miraba hacia atrás, y lo que veía era el infierno viniendo a galope. El monstruo avanzaba rasgando la oscuridad con sus ojos amarillos y brillantes. Mi madre gritaba, Sofía lloraba, «Damián, está viniendo, está viniendo». El camino no ayudaba. Parecía hecho para matarnos. Era continuar a ese ritmo y ser alcanzado o apretar aún más al pobre burro y tener un accidente fatal. La carreta crujía, el eje gritaba debajo de nosotros. El monstruo aullaba y el sonido de su galope no venía de patas normales. Era algo pesado, anormal, sobrenatural. Más rápido, Dios mío. Pero el burro ya estaba dando todo de sí, y aún así la sombra de la criatura ya nos cubría. Fue ahí que entendí, no íbamos a poder huir. Dios mío, nos va a alcanzar. El desespero se apoderó de mí. Damián le entregó las riendas a doña Luisa y trató de ponerse de pie en la carreta, el machete en la mano. Y entonces el ataque. La criatura se lanzó sobre la carreta. El balanceo generado por el aterrizaje de la criatura hizo que la carreta volcara. La carreta se volteó. Fui arrojado con fuerza, rodando por el suelo seco del camino. Me dolía todo el cuerpo, cada hueso, cada músculo, pero el dolor no era nada comparado con lo que vino después. Mientras me levantaba tambaleándome, la luz de la luna aclaraba el suelo. Y fue ahí que vi a mi madre y a Sofía caídas, abrazadas, gimiendo de dolor y miedo. El polvo todavía ni siquiera se había asentado cuando los ojos de él brillaron. La criatura, el maldito, estaba de pie, caminando lentamente hacia ellas, como si supiera que ya había ganado. «¡No, maldito!», grité. Él volteó el rostro, me miró esos ojos, esa malicia viva dentro del monstruo, y entonces simplemente volvió a caminar. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no obedecía. Mi madre lloraba, me llamaba, clamaba desesperada. Sofía gritaba mi nombre. Ya no sentía miedo. No, el miedo ya había muerto allí. Lo que me movía ahora era el odio. Corrí gritando, «¡Detente, desgraciado, déjalas en paz!». Pero el monstruo no se detuvo. Avanzó sobre mi madre y le clavó los dientes en el cuello. Ella gritó, un grito que me partió el alma. En dos. Yo salté sobre su espalda, le di con los puños, intenté ahorcar a esa cosa, pero era demasiado fuerte. Con una fuerza brutal me arrojó lejos, como si no fuera nada. Caí al suelo de pecho, sin aire, sin fuerza, y allí me quedé inútil. Vi mientras él devoraba a mi madre. Sofía intentaba escapar, lloraba, gritaba mi nombre, se arrastraba por el suelo, pero no tuvo tiempo. La criatura se volteó hacia ella y le rasgó la garganta con las garras. Yo vi todo lo que sucedió sin poder hacer nada. Y fue allí mismo, en ese suelo sucio de sangre, que el resto de mí murió. Me levanté con dificultad. El cuerpo me temblaba. Era una mezcla de odio y dolor, pero yo estaba de pie. El único sonido que oía era el del masticar. Ese demonio estaba devorando a las dos mujeres de mi vida. Miré al suelo desesperado, tratando de encontrar el machete, y lo encontré. Lo agarré despacio, sin llamar la atención del monstruo. Empecé a caminar lento, los pies pesados, los ojos ardiendo en lágrimas. La criatura estaba de espaldas, devorando a mi madre. Yo lloraba, intentaba no gritar, pero no pude. Un grito desesperado de odio y dolor escapó de mi garganta y me lancé sobre él con el machete. El monstruo se volteó abruptamente, sorprendido, tal vez por mi insistencia en seguir luchando. Salté sobre él, le clavé con todo el machete en el cuerpo de esa criatura. Él aulló de dolor. Rodamos en la tierra, pero yo no soltaba el machete. Fue entonces que el maldito me mordió justo en el hombro. La mordida sería fatal, directo en mi garganta. Si no me hubiera encogido a tiempo, sentí los dientes clavarse hondo en mi carne. Era como si un hierro caliente me atravesara el cuerpo. El dolor fue alucinante. Fui balanceado como un pedazo de carne.
Sentía que mis huesos me dolían. Un grito de dolor escapó de mi garganta, pero junto a él vino lo que me quedaba de fuerza en un instinto puro de supervivencia. Clavé el machete de nuevo. Cada golpe se hundía con fuerza. Sentía la hoja encontrar los huesos. La sangre caliente me salpicaba, pero yo continué, hasta que me soltó y salió tambaleándose. El dolor de la mordida me quemaba el hombro como fuego. El monstruo ahora parecía vulnerable, débil. Lo oí caer por primera vez. Aullaba de dolor y ahora se arrastraba por el suelo, que se llenaba con la sangre que escurría de sus heridas. Ya no era esa fuerza imparable. Si sangra, también puede morir. Yo estaba de rodillas, mirándolo, sentía mis fuerzas y mi vida desvanecerse, junto con la sangre que me escurría caliente del hombro. Todo a mi alrededor giraba en cámara lenta. El sonido parecía ahogado, como si el mundo estuviera sumergido. Los ojos me pesaban, el cuerpo ya no obedecía. Aún así, incluso ante la muerte segura, sentí algo extraño, un alivio amargo, una paz torcida. El monstruo estaba herido, se arrastraba con dificultad. Respiré hondo, o lo intenté. El aire me entró rasgando como hierro en los pulmones. Y entonces, con la voz débil, pero firme como el tin-sin-sin-tu-sin-tos, acero, dije, destruiste todo lo que tenía, pero juro que, si caigo aquí, te vas a ir conmigo, maldito. ¿Crees que se acabó? Me curaré como siempre, pero tú nunca más serás el mismo. Llevarás mi sangre y eso para ti será peor que la muerte. El monstruo aún intentó levantarse, pero cayó de nuevo y continuó arrastrándose en medio de la sangre. Y mi cuerpo no aguantó más. Todo se volvió borroso. El sonido desapareció. El dolor se volvió silencio y entonces me desvanecí. El ataque no pasó desapercibido. A poco más de 500 metros de allí, Susana y Horacio se despertaron asustados. ¿Oíste eso? Gritos, pedidos de auxilio y aullidos. Aquello no era humano. Fue en esa dirección. Fue del lado del camino. Salieron hasta la puerta. Otros vecinos encendieron lámparas. Unos miraban por las ventanas y todos oyeron los gritos, los aullidos, los pedidos de auxilio, los sonidos de la muerte. Pero nadie tuvo el valor de salir. El miedo les paralizó el cuerpo, cerró las puertas, enterró la esperanza. La noche volvió a quedarse en silencio, un silencio cobarde, asustado, letal, pero el miedo mantenía las puertas cerradas. El monstruo se fue llevándose consigo toda la sangre de una familia, dejando atrás un rastro de destrucción y muerte. El silencio que siguió era sepulcral, ni el canto de los grillos, ni el soplo del viento. Todo parecía haber muerto junto con la noche. Ningún vecino tuvo el valor de salir. Todos habían escuchado los gritos, los crujidos, los aullidos. El tiempo pasó, el cielo fue aclarando, como si poco a poco la noche estuviera siendo llevada, pero esa sería una noche que jamás sería olvidada. El sol comenzó a surgir en el horizonte, tímido, como si también sintiera miedo de lo que encontraría allí. Fue entonces que Susana, tía de Damián, abrió la puerta de casa pálida, con los ojos hundidos, rojos. «Vamos a ver qué pasó». El marido asintió en silencio. Salieron por el camino de tierra, pasos lentos, inciertos. Luego encontraron a algunos vecinos que también se habían levantado. ¿Oyeron aquello? Era gente gritando, no era solo un animal. Había algo malo en el medio. Las miradas estaban llenas de dudas, de miedo, pero seguían caminando. Y entonces, a la distancia, comenzaron a ver las primeras señales. Una carreta volcada, el burro aún vivo, atrapado por las riendas, con los ojos desorbitados, jadeando. Más adelante, el grito de Horacio rasgó la mañana como un trueno cargado de dolor. ¡Dios mío! Él cayó de rodillas sin fuerzas, la mano temblando, golpeando contra el suelo de tierra, como si intentara despertar a la realidad. Pero la realidad ya se había vuelto una pesadilla viva.
Susana corrió, se arrojó sobre el cuerpo de su hermana. Ella todavía estaba allí tirada, destrozada. ¡Luisa, no, Luisa! El grito salió rasgado, salvaje, animal. Ella sacudía el cuerpo de su hermana como si la fuerza del amor pudiera arrancarla de la muerte. Se arrancaba los propios cabellos, se sacudía en el suelo, gritando como quien lo pierde. Todo de una sola vez. Sofía, tan pequeña, tan frágil. Su carita estaba manchada de sangre seca, los ojos abiertos pero vacíos, como si el alma se hubiera ido mucho antes que el cuerpo. Marcas de mordidas profundas y garras en su cuerpo. La boca entreabierta, las manitas todavía sostenían parte del vestido de la madre, como si hubiera intentado esconderse allí en los últimos segundos. Más adelante, Damián estaba tirado en el suelo de barro, mezclado con sangre y hojas secas. Un charco oscuro lo rodeaba, la camisa completamente empapada, el cuello y el hombro destrozados, una mordida horrible, llena de marcas profundas de dientes. La sangre ya no escurría, estaba seca, oscura, casi negra, pero no era solo eso. Allí, cerca del cuerpo de Damián, había un rastro de sangre profundo, como si algo enorme se hubiera arrastrado. Las marcas en el suelo eran grotescas, garras clavadas en la tierra como cuchillas, ramas rotas, hojas rasgadas, todo apuntando hacia el interior del monte, espeso. Uno de los hombres se acercó despacio. El rastro era largo, marcado por sangre y destrucción. Cuando se agachó, vio lo que parecían ser marcas de garras clavadas hondo en la tierra. Pasó la mano sobre el suelo y murmuró: «Miren esto, estas marcas son garras. Esto no fue hecho por ningún animal que conozcamos». Otro se acercó, los ojos desorbitados, la voz temblando. «¿Qué tipo de animal hace esto? Esto no es un bicho, ningún animal hace esto». Un silencio incómodo se apoderó del lugar, y fue entonces que el más viejo del grupo, con el rostro pálido, soltó casi en un susurro: Esto es cosa de hombre lobo». El más joven, intentando disimular el miedo, habló casi sin aliento: «Ustedes oyeron, ¿no? Esos aullidos. Aquello no era de animal, era de otra cosa». El grupo permaneció parado, ojos fijos en ese camino de destrucción. No se dijo ni una palabra más, porque allí, delante de todo aquello, todos entendieron. Lo que sea que haya pasado por allí, no era de este mundo. Y por un instante, todos se quedaron inmóviles, mirando el rastro desaparecer dentro del monte. Pero nadie tuvo el valor de entrar. El silencio ahora era denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en luto. Susana, con la voz embargada entre sollozos, rompió el silencio. «¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Esteban?» Todos se miraron afligidos. El desespero se apoderó del lugar. Comenzaron a buscar con los ojos alrededor, en el matorral, en el camino. Pero fue entonces que uno de los hombres gritó: «¡Miren! ¡Abrió los ojos! ¡Damián está vivo!». Todos corrieron. Susana cayó a su lado temblando. Horacio cayó de rodillas, lo tomó en sus brazos como quien sostiene su propia alma. «¡Mi sobrino! ¡Dios mío! ¡Mi niño!». El muchacho estaba con los ojos abiertos, pero no parecía haber vida en ellos. Ojos vacíos, como si el alma hubiera sido arrancada, como si él fuera solo un recipiente roto, y aunque vivos allí, en ese camino, delante de esa tragedia, todos parecían muertos por dentro. El llanto. De ellos, un lamento que resonaba como un grito sordo. Damián fue llevado deprisa por sus tíos, lo colocaron en la carreta y siguieron directo para el hospital que quedaba en el pueblo, lejos de allí. La noticia se esparció como fuego en paja seca. El mismo día, las familias cercanas comenzaron a cerrar puertas antes incluso del anochecer. Algunas huyeron de allí con lo que tenían encima. Acabas de oír el comienzo de mi historia. Una historia que no termina con la muerte, sino que sí comienza por ella. Yo sobreviví, pero lo que quedó dentro de mí después de esa noche, ni yo mismo consigo entender.
cargo la sangre del monstruo y el dolor de haber perdido todo lo que me hacía humano. Y ahora, ¿qué le depara el destino a alguien como yo? Sinceramente, yo también quiero descubrirlo. Si quieres acompañar esta maldición conmigo, suscríbete ahora al canal Secretos de la Noche. Deja tu like, comenta lo que sentiste al oír esta historia y comparte con quien sabe que los verdaderos horrores comienzan cuando la luz se apaga, porque la noche todavía tiene mucho que revelar y los secretos solo están comenzando.